Soy Julián, tengo 28 años. Esta noche, me senté frente a mis propios padres y a mi hermano, el hijo de oro, mientras deslizaban una factura de $100.000 sobre la mesa del comedor y me exigían que pagara por su lujoso solarium y su boda de destino. Mientras yo trabajaba en 2 empleos agotadores, solo para poder pagar un apartamento estrecho con la pintura desconchada, ellos le compraron una casa completamente nueva, pagada en su totalidad en efectivo. Y cuando les rogué por un poco de ayuda con mis aplastantes préstamos estudiantiles, mi propia madre me miró directamente a los ojos y dijo: bueno, cariño, nadie te impide trabajar más duro. Se rieron de mis dificultades frente a toda nuestra familia. Pero había una cosa que no sabían. Ese patético regalo de graduación, un boleto de rasca y gana de $2 que me lanzaron como una broma para humillarme, se convirtió en un premio gordo de $134 millones. Y ahora, son ellos los que suplican por un rescate. Antes de contarte exactamente cómo destruí su pequeño mundo perfecto, dale al botón de me gusta si crees en la justicia, y no olvides decirme desde dónde estás viendo en los comentarios. Ahora, volvamos a donde realmente comenzó esta pesadilla. El comedor olía a costoso roast beef, a patatas asadas con romero, y al pesado perfume floral que mi madre, Silvia, siempre usaba cuando quería manipular una habitación. Era el mismo perfume que usaba en las reuniones de la asociación de propietarios de su vecindario, cuando quería intimidar a los nuevos vecinos. La enorme mesa de caoba estaba puesta con su mejor vajilla, los platos que normalmente solo sacaba para las cenas de acción de gracias, o cuando tenía que pedir un favor enorme. Me senté en el borde de mi silla de respaldo alto, mirando la brillante carpeta de Manila que descansaba justo al lado de mi vaso de agua de cristal. Frente a mí estaba mi hermano mayor, Bradley. Estaba reclinado en su silla, agitando una copa de un caro Cabernet con la pereza y la arrogancia relajada de un hombre que nunca había pagado su propia factura de electricidad en toda su vida. A su lado estaba Victoria, su prometida. Era una mujer cuya sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos, una mujer que me miraba como si fuera algo que hubiera raspado de la suela de sus zapatos de diseñador. A la cabeza de la mesa se sentaba mi padre, Richard. Estaba tocando agresivamente la pantalla de su teléfono, completamente desconectado del mundo hasta que la conversación involucraba los supuestos logros de Bradley. Adelante, ábrelo, Julián, me arrulló mi madre. Su voz goteaba con ese tono azucarado y artificialmente dulce que había perfeccionado durante décadas de ascenso social. Era la voz que usaba cuando quería controlar una narrativa y hacerse parecer la matriarca benevolente. Extendí una mano firme y abrí la carpeta de Manila. El grueso papel interior era un presupuesto meticulosamente detallado de un contratista de lujo de alta gama llamado Derek. El encabezado en negrita decía: ampliación de solarium a medida y adición de garaje para 3 coches. Debajo de ese encabezado estaban los costos detallados de las baldosas de cerámica italianas importadas, la calefacción por suelo radiante, los tragaluces arquitectónicos a medida y una cocina exterior integrada. Dejé que mis ojos se deslizaran hasta el final de la página. El total general era la asombrosa cifra de $100.000. Estábamos pensando, continuó mi madre, juntando las manos pulcramente bajo la barbilla y apoyándolas en la mesa. Como te ha ido tan bien últimamente, sería un gesto verdaderamente maravilloso que ayudaras a tu hermano. Él y Victoria quieren organizar más reuniones familiares, y su sala de estar actual es un poco demasiado pequeña para su visión. Y la boda, intervino Victoria, ajustando su enorme anillo de compromiso de diamantes para que captara la luz del candelabro de cristal que colgaba sobre nosotros. Decidimos que el club de campo local es demasiado básico y poco inspirador. Estamos considerando una boda de destino en la Toscana. Va a ser increíblemente elegante y exclusiva. Julián, calculamos que los 100.000 pueden cubrir la ampliación de la casa y los depósitos para la villa privada en Italia. Me quedé mirando la tinta negra sobre el papel blanco. $100.000. Me estaban pidiendo $100.000 con el aire casual y el derecho de alguien que pide prestada una taza de azúcar o que le pasen la sal. Mi padre finalmente levantó la vista de la pantalla brillante de su teléfono. Se ajustó el cuello y carraspeó. Es una inversión sólida, Julián. Añade un valor significativo a la propiedad. Además, somos familia. La familia se cuida entre sí. Tienes que dar un paso al frente. La familia se cuida entre sí. Las palabras resonaron en mi cabeza, rebotando en las paredes de esta casa enorme.
Esta era una casa que mis padres le habían comprado a Bradley, pagada en su totalidad en efectivo el día que se graduó de la universidad. Miré a Bradley. Me dio un ligero asentimiento expectante, levantando su copa de vino en un brindis silencioso. Esperaba plenamente que yo sacara una chequera y financiara su estilo de vida de lujo, simplemente porque le existía y lo había pedido. Sentí un nudo frío y duro formarse en lo profundo de mi pecho. La audacia pura e inalterada de este momento era impresionante. Durante 28 años, fui el fantasma en esta familia. Fui el eterno olvidado, el chiste recurrente, la carga financiera y emocional. Y ahora, simplemente porque habían olido un poco de mi éxito reciente, de repente me convertía en su cuenta bancaria personal e inagotable. Cerré la carpeta lentamente, alineando los bordes del papel con cuidadosa precisión hasta que quedaron perfectamente al ras. Puse mis manos planas sobre la pulida mesa de caoba, sintiendo la madera fría bajo mis palmas. Mi corazón latía con un ritmo lento, constante y poderoso. Miré a mi madre directamente a los ojos. Miré a mi padre. Miré a Bradley y a Victoria. Tomé una respiración profunda y estabilizadora, preparándome para decir las palabras exactas que quemarían este puente hasta convertirlo en cenizas para siempre, y los dejarían a ellos parados entre las ruinas. Pero para entender la satisfacción absoluta e innegable de lo que estaba a punto de hacer, tienes que entender la vida de humillación que me llevó a esta mesa del comedor. Tienes que entender lo que se necesita para romper a un hijo leal tan completamente, que su única opción viable es volverse enteramente intocable. Si creciste como el hermano invisible, sabes exactamente cómo se siente la sombra del hijo de oro. Es un lugar helado y estéril. Es un lugar donde tus logros son sistemáticamente minimizados, tus luchas diarias son ignoradas y tu propia existencia se siente como una inconveniencia para las personas que están biológicamente programadas para amarte más. En nuestra casa, Bradley era el sol ardiente, y el resto de nosotros éramos solo planetas insignificantes destinados a orbitar su brillantez. La regla fundamental de mi infancia no se decía, pero era absoluta en su ejecución: Bradley obtenía lo mejor de todo, y Julián obtenía las sobras que quedaban. Recuerdo vívidamente la mañana de Navidad cuando tenía 7 años. El suelo de la sala de estar era un mar vibrante de papel de regalo roto y cintas de colores. Bradley, que tenía 9 años en ese momento, arrancó agresivamente el papel de una caja enorme y pesada para revelar una consola PlayStation completamente nueva. Era el juguete más popular y caro del año. Mis padres revoloteaban a su alrededor, radiantes de orgullo abrumador, sus ojos brillando como si él acabara de curar una importante enfermedad mundial. Lo vi abrazar la caja, sintiendo una punzada de celos infantiles e inocentes. Pero me volví con entusiasmo hacia mi propio pequeño regalo que estaba debajo del árbol. Con cuidado, arranqué el papel barato para encontrar una camiseta gris, simple y aburrida. La desdoblé. Tenía el logo descolorido de una empresa de fontanería local impreso torpemente en la espalda. Claramente, había sido sacada de un estante de liquidación en Walmart, y era al menos 3 tallas más grande para mi delgada complexión. La sostuve en alto, las mangas colgando tristemente más allá de mis codos. Miré a mi madre, esperando desesperadamente una sonrisa cálida o una broma juguetona sobre una confusión. En cambio, me ofreció una mirada severa y escalofriante. «Sé agradecido, Julián», dijo bruscamente, su tono cortando el aire festivo de la mañana. «Bradley es mayor. Él necesita más. Las cosas son caras, y tenemos que priorizar nuestros recursos». Yo tenía 7 años. No sabía lo que significaba la palabra priorizar, pero sabía exactamente cómo se sentía. Se sentía como si yo simplemente no importara. Así que me puse la camiseta de fontanería demasiado grande, forcé una sonrisa falsa, le dije que me encantaba, y pasé el resto del día sentado en silencio en un rincón, viendo a Bradley jugar con sus costosos juegos nuevos. Ese patrón específico se convirtió en el modelo inquebrantable de toda mi vida. Cuando Bradley cumplió 16 años, mis padres lo sorprendieron en la entrada con un reluciente Honda Civic plateado. Incluso tenía un lazo rojo gigante y ridículo pegado en el capó. Lo pagaron en efectivo. Un año después, cuando finalmente obtuve mi licencia de conducir, me entregaron una bicicleta de acero pesada, usada y oxidada, con la llanta trasera pinchada. La cadena estaba completamente oxidada.
Mi padre me dio una palmada fuerte en la espalda y dijo que eso forjaría mi carácter, me mantendría con los pies en la tierra y me daría un excelente ejercicio diario. Monté esa bicicleta humillante y chirriante a la escuela secundaria todos los días, mientras Bradley pasaba a mi lado con sus amigos, poniendo música a todo volumen desde su nuevo estéreo. Cuando llegó el momento de la universidad, la disparidad financiera se convirtió en un abismo masivo e infranqueable. Mis padres felizmente vaciaron una gran parte de sus ahorros y recurrieron en gran medida a sus cuentas de jubilación 401k para pagar la matrícula de Bradley fuera del estado, sus exorbitantes cuotas de fraternidad y su lujoso apartamento fuera del campus. Cuando llegaron mis propias cartas de aceptación a la universidad, mi madre me entregó una gruesa pila de complicados formularios FAFSA y me dijo que necesitaba aprender el verdadero valor de $1. Pasé 4 años agotadores haciendo malabares con una carga académica completa y trabajando en turnos nocturnos y agotadores en una biblioteca del campus, solo para mantener la cabeza apenas fuera del agua. Me gradué con una montaña de sofocantes préstamos estudiantiles. Bradley se graduó sin absolutamente ninguna deuda y con un título genérico en comunicaciones que rara vez, o nunca, usó. Recuerdo vívidamente los sofocantes fines de semana de verano durante mis años universitarios. Bradley invitaba a sus ruidosos hermanos de fraternidad a la casa de mis padres para nadar en su piscina impecable y beber cerveza artesanal cara. Mientras tanto, mi padre me localizaba y me entregaba las llaves del pesado cortacésped a gasolina. Pasaba 3 horas brutales sudando bajo un calor de más de 30 grados, empujando ese enorme cortacésped de un lado a otro por su interminable césped, mientras ellos chapoteaban, reían y festejaban a solo unos metros de distancia. Cuando finalmente terminaba, cubierto de recortes de césped que picaban, sudor y suciedad, mi padre me entregaba un refresco genérico y tibio de marca blanca de la nevera del garaje. «Eres un jugador de equipo, Julián», decía, dándome una palmada en el hombro. Era su frase favorita para usar cada vez que necesitaba mano de obra dura y gratuita de su hijo menor. La bofetada final e imperdonable llegó el año en que Bradley finalmente se graduó. Mis padres alquilaron un salón de eventos masivo y caro en el centro. Contrataron a un DJ profesional, organizaron un extravagante buffet de catering e invitaron a más de 100 invitados. Al final de la noche, mi padre se levantó con un micrófono y pronunció un discurso apasionado y lacrimógeno sobre lo increíblemente duro que Bradley había trabajado para lograr sus metas. Luego, con un gesto dramático, le entregó a Bradley una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una brillante llave de latón. Le habían comprado una casa de inicio en un suburbio tranquilo, exclusivo y muy solicitado, completamente pagada. Un regalo inmobiliario valorado en cientos de miles de dólares, entregado en bandeja de plata frente a una multitud que aplaudía. «Así es exactamente como se ve el trabajo duro», dijo mi madre a la multitud que vitoreaba, secándose dramáticamente una lágrima falsa del ojo. «Estamos increíblemente orgullosos de ti, Bradley. Te mereces el mundo». Un año después, fue mi turno de graduarme. No hubo salón alquilado. No hubo DJ profesional. Ni siquiera hubo un pastel comprado en la tienda. Mis padres me llevaron a un restaurante de cadena ruidoso, pegajoso y abarrotado en una noche de martes cualquiera. Pedimos aperitivos baratos y grasientos, y mi padre pasó la mayor parte de la cena quejándose en voz alta del tráfico local y de su dolor en las articulaciones. Cuando finalmente llegó la cuenta, mi madre metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un simple sobre blanco. Lo abrí con cuidado. Sinceramente, no esperaba una casa. Ni siquiera esperaba un coche usado. Pensé que tal vez, solo tal vez, era un pequeño cheque para ayudar a cubrir mi primer mes de alquiler o hacer una pequeña mella en mis enormes préstamos estudiantiles. Metí la mano y saqué un boleto de lotería de rasca y gana, un boleto barato de $2. Me quedé allí congelado, mirando el cartón de colores brillantes en mi mano. El ruido ensordecedor del restaurante se desvaneció en un zumbido sordo y distante. Miré a mis padres, esperando desesperadamente el remate del chiste. Esperé a que mi padre se riera y sacara un sobre de verdad de la chaqueta de su traje. «Pensamos que esto sería divertido», dijo mi madre, ofreciendo una sonrisa tensa, fría y sin remordimientos. «Nunca se sabe, Julián. Podrías ganar el premio gordo». Mi padre ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos. Tomó un largo sorbo de su agua con hielo y se encogió de hombros con indiferencia.
Bueno, ya sabes, gastamos una cantidad significativa de capital en la casa de Bradley. Tenemos que apretarnos el cinturón por aquí. Una risa amarga, hueca y oscura escapó de mi garganta. No pude evitarlo. Fue la risa de un hombre roto que finalmente se dio cuenta de que estaba completa y permanentemente solo en este mundo. Supongo que mi única oportunidad real de conseguir algo bueno en esta familia es ganar el premio gordo, ¿eh? Dije, arrojando el boleto barato sobre la mesa pegajosa. Ninguno de los dos lo negó. No se disculparon. Solo parecían ligeramente molestos e incómodos. Tomé el boleto, me lo metí en el bolsillo y pagué mi propia comida de graduación con mi tarjeta de débito. Esa noche, volví a mi pequeño y deprimente dormitorio y arrojé el boleto a un cajón oscuro del escritorio. Ni siquiera me molesté en raspar la lámina plateada. Se sentía como una maldición, un recordatorio físico y tangible de lo poco que valía para ellos. Después de esa noche terrible, dejé de intentarlo por completo. Dejé de llamarlos todos los domingos por la tarde. Dejé de aparecer en sus barbacoas familiares informales donde se esperaba que yo sirviera la comida. Encontré un trabajo agotador de nivel inicial en una pequeña firma de marketing de alto estrés. El salario apenas alcanzaba para mantener las luces encendidas, y firmé un contrato de arrendamiento rígido en un miserable y estrecho apartamento en la parte mala del centro. Las paredes eran delgadas como el papel, los electrodomésticos de la cocina eran reliquias oxidadas de los años 80, y mi vecino de arriba, Garrett, a menudo ponía música heavy metal agresiva a las 2 de la mañana. Pero era mío. Absolutamente ninguna ayuda. Absolutamente ninguna atadura. Para llegar a fin de mes y pagar agresivamente mis préstamos, conseguí un segundo trabajo exigente como camarero en un restaurante mugriento en las afueras de la ciudad. Salía de mi tóxico trabajo de marketing a las 5, me ponía un delantal apestoso y manchado de grasa a las 6, y servía hamburguesas baratas y patatas fritas frías hasta la medianoche. Era un agotamiento que me rompía los huesos. Vivía enteramente de café negro fuerte y puro rencor. Mientras tanto, Bradley vivía un sueño absoluto. Me invitaba a su casa perfecta una vez al mes, principalmente para presumir de sus nuevos muebles caros o del elaborado paisajismo que mis padres continuamente pagaban. Para entonces, ya estaba oficialmente comprometido con Victoria, una mujer que me trataba como a un empleado y se burlaba abiertamente de mi ropa. Cada vez que entraba en esa casa impecable, sentía un peso físico aplastante en el pecho. Era un monumento permanente a su éxito inmerecido. Recuerdo estar en su cocina a medida una noche, bebiendo una cerveza barata y tibia mientras mi madre pasaba su mano amorosamente sobre el salpicadero de azulejos importados. «¿No es esto absolutamente precioso, Julián?», suspiró, con los ojos brillantes. «Le ayudamos a elegirlo la semana pasada. Estamos inmensamente orgullosos de nuestro chico». Asentí cortésmente, sintiendo el profundo agotamiento de una jornada laboral de 14 horas en mis huesos doloridos. Miré a Bradley, que se jactaba en voz alta de su última puntuación de golf con un amigo. Ni siquiera tenía un trabajo a tiempo completo. Todavía estaba explorando sus opciones profesionales, lo que básicamente significaba jugar al golf con el dinero de mi padre y dormir hasta el mediodía. Esa noche, conduje de vuelta a mi terrible apartamento y me derrumbé en mi sofá de segunda mano lleno de bultos. Estaba completamente agotado, física y emocionalmente. Me di cuenta de que me estaba conduciendo activamente a una tumba temprana, mientras que las mismas personas que se suponía que debían apoyarme, estaban activa y alegremente animando mi fracaso. Sabía que necesitaba desesperadamente un cambio masivo. Simplemente no sabía que vendría en la forma de un trozo de cartón olvidado y despreciado, escondido en el cajón de mis trastos. El verdadero punto de quiebre catastrófico no sucedió en silencio, en las sombras. Sucedió en voz alta. Sucedió rápido. Y sucedió en público. Era un domingo por la tarde brutalmente caluroso. Mi madre me convocó a la casa de Bradley a través de un mensaje de texto grupal para lo que ella llamó dramáticamente un anuncio familiar importante y que cambia la vida. Me arrastré hasta allí después de un agotador turno doble de fin de semana. Mis pies palpitaban en mis zapatos gastados, mi uniforme todavía olía ligeramente a grasa de freír vieja y a lejía, y mi cuenta corriente estaba oficialmente en números rojos por $12.50.
Cuando entré en la espaciosa sala de estar de Bradley, parecía exactamente una escena preparada de una revista de estilo de vida adinerado. Las copas de champán de cristal tintineaban, una enorme y costosa selección de comida italiana de catering descansaba en la isla de la cocina, y mis padres estaban absolutamente radiantes. Bradley estaba en el centro de la habitación con el brazo envuelto firmemente alrededor de Victoria, quien exhibía agresivamente su enorme e impecable anillo de diamantes ante algunos de mis tíos y tías, que también habían sido invitados para ser testigos de su gloria. Mi madre golpeó su copa de cristal con una cuchara de plata para llamar la atención inmediata de todos. Muchas gracias a todos por venir, dijo radiante, con el rostro enrojecido por la emoción y el vino caro. Como todos sabéis, nuestro maravilloso Bradley y su hermosa Victoria están inmersos en la planificación de su boda. Queríamos anunciar oficialmente a nuestros seres queridos que Richard y yo cubriremos el costo total y completo de su boda de destino de ensueño en la Toscana. La sala estalló en un fuerte aplauso. Bradley levantó el puño en el aire como si acabara de ganar un maratón. Victoria fingió una lágrima delicada y abrazó a mi madre con fuerza. Y mi madre continuó, levantando la mano para acallar los aplausos. También hemos reservado por completo una luna de miel de lujo de 2 semanas con todo incluido en las Maldivas, como nuestro regalo especial para la feliz pareja. Me quedé congelado en un rincón cerca del pasillo, sosteniendo una servilleta de papel barata, sintiendo como mi sangre se convertía en hielo absoluto en mis venas. Una boda de destino en una villa privada en Italia. Una luna de miel de lujo de 2 semanas en las Maldivas. Estábamos hablando fácilmente de 80 a 100 mil dólares en efectivo. Le estaban entregando literalmente una fortuna, de nuevo, sin ninguna razón más que el hecho de que se iba a casar y lo había pedido. La sala se calmó y la gente felizmente comenzó a servirse platos de comida del catering. Mi madre se acercó a mi rincón oscuro sosteniendo una copa de champán fresca. Me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose breve y críticamente en mis zapatos de trabajo baratos y rozados. «¿No es absolutamente maravilloso, Julián?», dijo, tomando un sorbo delicado. «Solo queremos darles el día mágico de sus sueños. Es increíblemente importante comenzar un nuevo matrimonio con el pie derecho, completamente libres, sin ningún estrés financiero que los frene». La miré. Realmente, la miré de verdad. Vi la desconexión aterradora en sus ojos. A ella genuinamente no le importaba que su hijo menor se estuviera ahogando en deudas y agotamiento. ¿Y yo? Las palabras ásperas se deslizaron de mi boca antes de que mi cerebro agotado pudiera detenerlas. Mi voz era baja, pero cortó bruscamente la alegre charla de la habitación. Mi madre parpadeó, su sonrisa perfecta vacilando ligeramente. ¿Disculpa? ¿Qué has dicho? He preguntado, ¿y yo? Di un paso adelante, saliendo de las sombras. Varios tíos y tías dejaron de hablar a mitad de frase y se giraron para mirarnos. Actualmente estoy trabajando en 2 empleos agotadores, 80 horas a la semana, solo para pagar el alquiler de un tugurio y cubrir los enormes préstamos estudiantiles con los que te negaste rotundamente a ayudarme. Tengo una cuenta bancaria en números rojos. Le compraste una casa en efectivo. Ahora le estás comprando una boda de lujo en Italia. ¿Alguna vez en tu vida planeas ayudarme con absolutamente algo? El silencio en la sala de estar se volvió ensordecedor. Bradley dejó de reír. Mi padre dejó su bebida pesadamente sobre la encimera de mármol, su rostro enrojeciendo. Mi madre enderezó su postura, echando los hombros hacia atrás. Su rostro se endureció instantáneamente en una aterradora máscara de fría y calculadora condescendencia. Me miró no como a un hijo en apuros, sino como a un campesino molesto que exigía una limosna. Bueno, cariño, dijo, su voz intencionalmente lo suficientemente alta para que toda la habitación silenciosa escuchara cada sílaba. Nadie te impide trabajar más duro. Bradley está construyendo una familia de verdad. Necesita estabilidad y una base. Tú eres un hombre soltero. Si quieres cosas bonitas en este mundo, necesitas ganártelas de verdad. No seas amargado y celoso solo porque tu hermano tiene mucho éxito. Sentí una ola caliente y cegadora de pura ira recorrer todo mi cuerpo. Mis manos se cerraron instantáneamente en puños apretados y temblorosos. Agarré la tela barata de mis vaqueros hasta que mis nudillos se pusieron blancos.
mi propia madre, de pie en una hermosa casa que ella compró, bebiendo champán caro que ella pagó, humillándome públicamente y diciéndome que no estaba trabajando lo suficiente, mientras mi hermano estaba a 3 metros de distancia sin hacer absolutamente nada para ganarse la vida. No grité. No chillé. No les di la satisfacción de un colapso. Simplemente asentí lentamente, con la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Tienes razón, dije, mi voz inquietantemente tranquila y desprovista de emoción. Tienes toda la razón, madre. Trabajaré más duro. Que tengáis una gran boda en Italia. Me di la vuelta y salí directamente por la puerta principal. Escuché a mi padre gritar mi nombre con enojo, exigiéndome que volviera, pero no dejé de caminar. Me subí a mi coche destartalado que se calaba, cerré la pesada puerta de un portazo y me alejé, dejando un rastro de humo de escape. Cuando finalmente estacioné frente a mi decrépito edificio de apartamentos, saqué mi teléfono. Bloqueé el número de mi madre. Luego bloqueé el número de mi padre. Luego bloqueé el de Bradley. Había terminado con ellos, completa, total y finalmente. Subí pesadamente los 3 tramos de escaleras oscuras y crujientes hasta mi miserable apartamento. Olía fuertemente a repollo hervido viejo y a alfombra húmeda y podrida. Mi vecino de arriba, Garrett, ya estaba poniendo su agresiva música heavy metal a todo volumen, haciendo vibrar mi techo. Entré en mi pequeña y deprimente cocina, cogí una bolsa de basura de plástico negro y empecé a tirar cosas frenéticamente. Necesitaba limpiar. Necesitaba purgar severamente mi vida. Necesitaba sentir que tenía el control absoluto sobre al menos una pequeña cosa en mi patética existencia. Abrí con fuerza el cajón de los trastos atascado junto a la estufa oxidada. Estaba lleno de pilas AA muertas, gomas elásticas rotas, menús de comida para llevar de restaurantes locales que habían quebrado hacía años, y un lío enredado y sin esperanza de cables de carga viejos. Cogí un puñado enorme de basura y lo tiré en la bolsa. Cuando volví a meter la mano para raspar el fondo, mis dedos rozaron algo sorprendentemente liso y rígido. Lo saqué a la luz parpadeante del techo. Era el sobre blanco y liso de mi cena de graduación universitaria. Lo miré fijamente. Había estado allí, en la oscuridad, durante más de un año, enterrado bajo basura literal. Lentamente, saqué el boleto de rasca y gana de $2. El logo de la lotería estatal se burlaba de mí desde el cartón. Gana hasta $134 millones. El texto amarillo, brillante y chillón, gritaba en la parte superior. Supongo que mi única oportunidad realmente es el premio gordo, murmuré amargamente para mí, haciéndome eco de mi propio chiste oscuro de aquella noche terrible. Cogí un centavo opaco y pegajoso de la encimera desordenada y me senté pesadamente en mi tambaleante mesa de cocina. La luz fluorescente del techo zumbaba molesta sobre mí. Empecé a raspar la lámina. El polvo gris cubrió mis dedos y cayó sobre la mesa. No estaba prestando mucha atención. Solo quería ver si había ganado $5 para poder comprar una taza de café decente a la mañana siguiente, antes de mi miserable turno. Rápidamente, raspé los números ganadores en la parte superior. 08, 15, 27, 34, 42, 56. Luego, empecé a raspar perezosamente mis propios números debajo. Primera fila, 12, 45, 09. Nada. Un perdedor, como era de esperar. Segunda fila, 08. Espera, me detuve. Coincidía con el número 08. Raspé el área del premio debajo, decía jackpot. Mi corazón dio un vuelco. Pero cualquiera que juegue a estos rasca y gana baratos sabe que normalmente necesitas una combinación específica, o simplemente te devuelven el precio del boleto de $2 para comprar otro. Seguí raspando, mi pulso acelerándose ligeramente. Jackpot. 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 Dejé de respirar por completo. El aire en la pequeña cocina de repente se sintió increíblemente delgado, como si el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Miré el cartón barato. El polvo metálico gris manchaba pesadamente los números ganadores. Dejé caer el centavo.
Me froté los ojos con fuerza con las palmas de mis manos. Miré de nuevo. Los números en negrita no habían cambiado. Busqué frenéticamente mi teléfono agrietado. Mis manos temblaban tan violentamente que se me cayó el dispositivo 2 veces sobre el linóleo. Finalmente, abrí el sitio web oficial de la Lotería Estatal y navegué hasta la página de verificación histórica de Rasca y Gana. Escribí con cuidado el largo número de serie impreso en la parte posterior del boleleto. La pantalla cargó durante 3 segundos agónicos y aterradores. Un brillante banner verde intermitente cubrió agresivamente la pantalla. ¡Felicidades! Boleto verificado. Premio, $134 millones. Empujé mi silla hacia atrás tan rápido y con tanta fuerza que se volcó y se estrelló ruidosamente contra el suelo de linóleo. Me alejé de la mesa de la cocina, presionando mi espalda contra el refrigerador, mirando el pequeño trozo de cartón como si fuera una granada a punto de detonar. $134 millones. No era una broma de mal gusto. No era un error de impresión del ordenador. Era real. Caí pesadamente de rodillas en medio de mi estrecha cocina. El linóleo barato y desconchado estaba frío contra mi piel, y empecé a reír. No fue una risa feliz y alegre. Fue una risa maníaca, sin aliento, histérica, que rápidamente se convirtió en sollozos pesados, desgarradores e incontrolables. El universo tiene un sentido del humor increíblemente retorcido y oscuro. Las mismas personas que desesperadamente querían verme fracasar, las personas arrogantes que me entregaron un trozo de basura literal para humillarme públicamente, acababan de entregarme accidentalmente las llaves maestras del mundo entero. Permanecí en ese suelo sucio durante mucho, mucho tiempo. Cuando finalmente me levanté, el temblor violento de mis manos se había detenido por completo. Una calma profunda, helada y calculadora se apoderó de todo mi ser. Ya no era el hijo invisible, desesperado y arruinado. De repente, tenía más dinero líquido que mis padres y Bradley juntos, multiplicado por 10. Pero sabía exactamente lo que sucedería si alguna vez se enteraban. Se abalanzarían como langostas hambrientas. Exigirían una parte masiva. Usarían la culpa tóxica, la manipulación emocional y armarían la palabra familia para desangrar mis cuentas. Miré el boleto dorado sobre la mesa. Absolutamente nadie se iba a enterar. Iba a desaparecer a plena vista, y lo iba a hacer perfectamente. Pensé que lo peor de mi drama familiar había terminado por completo. Pero el juego de altas apuestas apenas comenzaba. Y esta vez, yo tenía todas las cartas ganadoras. Lo primero y más aterrador de lo que te das cuenta cuando de repente tienes un pequeño trozo de papel que vale más de $100 millones es que no confías en absolutamente nadie. Cada sombra oscura en el pasillo parece un ladrón. Cada llamada telefónica inesperada se siente como una trampa peligrosa. Mantuve el boleto escondido de forma segura dentro de un libro de texto universitario ahuecado, metido profundamente debajo de mi colchón lleno de bultos, durante 3 días aterradores y sin dormir mientras formulaba un plan a prueba de balas. Sabía que necesitaba ayuda profesional de alto nivel. No podía simplemente entrar en una sucursal bancaria local y depositar un cheque con tantos ceros sin activar alarmas masivas. Empecé a investigar rigurosamente firmas de gestión de patrimonio de élite ubicadas en el exclusivo distrito financiero. Necesitaba a alguien extremadamente astuto, alguien increíblemente discreto y alguien que tratara habitualmente con clientes de patrimonio ultra alto. Así es exactamente como encontré a Valerie. Valerie era una socia gerente senior en una firma de gestión de patrimonio muy exclusiva. Su impecable oficina estaba ubicada en el piso 40 de un reluciente rascacielos de cristal, ofreciendo una vista imponente de toda la ciudad. Cuando entré en su intimidante vestíbulo, vistiendo mi mejor camisa de vestir, ligeramente descolorida, y zapatos rozados, la recepcionista me dio una mirada de desdén cortés y apenas disimulado. Pero cuando finalmente me senté en la espaciosa oficina de Valerie y saqué el boleto de lotería de un sobre fuertemente sellado, todo el aire en la habitación cambió instantáneamente. Valerie no jadeó. No sonrió ampliamente. Simplemente se ajustó sus costosas gafas de diseñador, examinó meticulosamente el boleto y me miró con unos ojos azules penetrantes e inteligentes. Julián, dijo, su voz increíblemente firme y autoritaria.
La primera regla inquebrantable de la riqueza masiva repentina es el silencio absoluto. No se lo digas a tus amigos. No se lo digas a tus compañeros de trabajo. Y, sobre todo, no se lo digas a tu familia. El dinero cambia a las personas, y a menudo saca lo peor de las personas más cercanas a ti. Eso no será un problema, dije, con un borde oscuro y amargo en mi voz. Durante el siguiente mes intenso, Valerie se convirtió en mi arquitecta financiera y en mi escudo ferozmente protector. Inmediatamente me presentó a un abogado corporativo de primer nivel que se especializaba en herencias complejas, protección de activos y planificación patrimonial. Juntos, establecieron legalmente un fideicomiso ciego blindado y una LLC anónima. Esta brillante estructura legal me permitió reclamar las masivas ganancias de la lotería de forma completamente anónima. Mi nombre real nunca aparecería en un comunicado de prensa público, en un cheque gigante de novedad, o en un periódico local. Cuando finalmente se pagaron los fuertes impuestos estatales y federales, mi recién establecida cuenta bancaria privada tenía un saldo asombroso que cambiaba la vida, exactamente $85 millones. El mismo día en que la masiva transferencia bancaria se liquidó oficialmente en el sistema bancario, tenía programado trabajar un agotador turno doble en el restaurante grasiento. Entré por las puertas principales, me até mi delantal apestoso y manchado de grasa, y miré alrededor del concurrido restaurante. Vi a Brenda, mi dura gerente. Era una mujer trabajadora y mal hablada de unos 50 años que siempre me había tratado con más respeto y amabilidad que mi propia madre. Sabía que estaba luchando por sobrevivir, y a menudo me dejaba llevar a casa las sobras de comida para que no pasara hambre. Caminé resueltamente hasta el mostrador principal, me quité el delantal sucio y lo dejé con fuerza. Brenda, he terminado. Renuncio ahora mismo. Ella dejó de limpiar vigorosamente el mostrador y me miró en shock. Julián, ¿estás bien? ¿Pasó algo? ¿Necesitas un adelanto de tu salario para pagar el alquiler? No, Brenda, conseguí un nuevo trabajo, uno realmente bueno. Pero antes de salir por esa puerta, quiero agradecerte adecuadamente por todo. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un cheque de caja certificado que Valerie me había preparado esa misma mañana. Lo deslicé por el mostrador laminado. Brenda lo recogió con cautela, sus ojos cansados escaneando los números impresos. Era un cheque válido por $5.000. Su mandíbula literalmente se abrió. Julián, ¿qué diablos es esto? No puedo aceptar este tipo de dinero de ti. Puedes, y lo harás absolutamente. Sonreí, sintiendo una alegría genuina y sin cargas por primera vez en años. Tómate unas vacaciones de verdad. Te lo has ganado, Brenda. Salí de ese restaurante maloliente, sintiéndome significativamente más ligero que el aire. Mi siguiente movimiento estratégico fue altamente calculado. Pagué mis sofocantes préstamos estudiantiles en una suma global masiva. Ver cómo el aterrador saldo caía instantáneamente a exactamente $0 fue una experiencia casi religiosa. Rápidamente rompí mi contrato de arrendamiento, le pagué a Garrett un billete de $100 para que me ayudara a tirar mis escasas y sin valor pertenencias a un contenedor, y dejé atrás para siempre ese terrible y deprimente edificio de apartamentos. También envié un correo electrónico de renuncia de una sola frase, muy satisfactorio, a mi jefe tóxico en la firma de marketing. Pero no solo quería ser rico en silencio. Quería una victoria silenciosa, innegable y monumental. Valerie me ayudó a buscar listados de bienes raíces de lujo exclusivos. Podría haber comprado fácilmente un ático en expansión en el centro de la ciudad o una isla privada en el Caribe, pero elegí algo mucho más deliberado y poético. Compré una enorme mansión ultramoderna con paredes de cristal en una comunidad suburbana altamente exclusiva y fuertemente vigilada. Contaba con una impresionante piscina infinita, un cine en casa de última generación y un amplio camino de entrada circular lo suficientemente largo como para estacionar 10 coches. La hermosa justicia poética de todo esto, el vecindario estaba exactamente a 3 kilómetros del suburbio donde vivía Bradley. Estaba viviendo en una literal fortaleza de inmensa riqueza, justo debajo de sus narices, y no tenían absolutamente ninguna idea de que yo era su nuevo vecino multimillonario. Para rematar, entré con confianza en un concesionario de coches exóticos de alta gama y pagué en efectivo por un Porsche 911 negro medianoche completamente nuevo. No lo hice para presumir ante extraños.
Lo hice porque durante 28 años agónicos había montado una bicicleta oxidada con una llanta pinchada y conducido un coche humillante que se calaba en los semáforos en verde. Quería sentir físicamente la potencia bruta de un motor alemán que rugía agresivamente cuando pisaba el acelerador. Durante 6 gloriosos meses ininterrumpidos, viví en total paz y lujo. Ignoré por completo los pocos mensajes de texto a medias de mi madre preguntando por qué me había perdido Acción de Gracias y Navidad. Trabajé estrechamente con Valerie para invertir de manera inteligente y agresiva. Aprendí rápidamente los intrincados detalles sobre carteras de acciones, adquisiciones de bienes raíces comerciales y cuentas seguras en el extranjero. Me convertí en un fantasma invisible, viviendo el estilo de vida de un multimillonario mientras mi arrogante familia asumía ciegamente que todavía me estaba pudriendo en un apartamento barato en el centro, sufriendo. Pero el universo, como había aprendido por las malas, tiene una forma muy curiosa de equilibrar inesperadamente la balanza. Simplemente no puedes conducir un impresionante Porsche negro medianoche por una tranquila ciudad suburbana para siempre sin que alguien finalmente se dé cuenta. Una tarde de martes cualquiera, estaba saliendo lentamente de una cafetería de especialidad en el área del centro. Tenía las ventanas bajadas, disfrutando de la brisa, con el potente motor ronroneando suavemente. Mientras me detenía suavemente en un largo semáforo en rojo, una camioneta Ford oxidada y abollada se detuvo directamente a mi lado. Miré casualmente y mi estómago se hundió hasta mis zapatos. Sentado en el asiento del conductor de la camioneta destartalada estaba Mason. Mason era un tipo ruidoso y odioso con el que fui a la escuela secundaria. Y mucho más importante, era uno de los amigos más cercanos de Bradley para beber. Los ojos de Mason se abrieron increíblemente. Miró el reluciente Porsche. Miró la costosa chaqueta hecha a medida que llevaba puesta. Luego me miró directamente a la cara. «Julián», gritó Mason en voz alta por encima del ruido del tráfico. «¡Santo cielo, hombre! ¿Eres realmente tú? ¿Qué diablos de coche conduces?» El semáforo se puso verde al instante. No le respondí. Pisé el acelerador a fondo y el Porsche salió disparado como un cohete, dejando a Mason completamente atrás. Mi corazón martilleaba violentamente contra mis costillas. Agarré el volante de cuero con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Conocía a Mason. No podía guardar un secreto ni aunque su vida dependiera de ello. Probablemente estaba marcando agresivamente el número de Bradley antes de que yo llegara siquiera a la rampa de acceso a la autopista. El hermoso y perfecto silencio que había construido cuidadosamente estaba a punto de hacerse añicos por completo. La gran tormenta se avecinaba, y sabía exactamente cómo sería. Simplemente no me di cuenta de lo rápido y viciosamente que intentarían clavar sus garras codiciosas en mi nueva riqueza. Pensé que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. Vi la camioneta Ford destartalada de Mason desaparecer en el denso tráfico de la tarde, dejando una espesa nube de humo oscuro a su paso. Me quedé inmóvil en el asiento del conductor de mi Porsche al ralentí. El potente motor alemán zumbaba impecablemente debajo de mí, pero mi sangre se sentía exactamente como agua helada. Sabía exactamente lo que iba a pasar a continuación. Mason no era un hombre que poseyera la capacidad de guardar un secreto. Era un notorio chismoso del pueblo, un psicofante desesperado que constantemente buscaba mantenerse en las buenas gracias de mi hermano Bradley alimentándolo con información. Sabía con absoluta certeza que Mason ya estaba marcando el número de mi hermano, prácticamente gritando en el auricular sobre la chaqueta de diseñador a medida que llevaba puesta y el coche de lujo exótico que conducía. El hermoso, pacífico y perfectamente construido silencio que había protegido ferozmente durante los últimos 6 meses estaba oficialmente muerto. Conduje de regreso a mi extensa mansión suburbana, sintiendo un pesado peso asentarse firmemente en mi pecho. A medida que me acercaba a mi propiedad, la enorme y pesada puerta de seguridad de hierro se abrió automáticamente, cerrándose detrás de mí con un sonido metálico pesado y profundamente tranquilizador. Estacioné en el impecable garaje climatizado, caminé lentamente hacia mi soleada y moderna cocina, y puse mi teléfono boca arriba sobre la fría isla de mármol. Me serví un vaso de agua con gas, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. No tuve que esperar mucho para el golpe inevitable. Exactamente 47 minutos después de que Mason me viera en esa intersección del centro, la pantalla se iluminó intensamente.
Era un mensaje de texto entrante de mi madre, Silvia. Había bloqueado permanentemente su número personal meses atrás, la noche exacta en que salí de su casa, pero aparentemente había sorteado esa barrera usando el teléfono celular de mi padre. El mensaje decía: Julián, tu padre y yo estábamos hablando de ti esta mañana. Echamos mucho de menos a nuestro hijo menor. Por favor, ven a una cena familiar especial este domingo por la noche en casa de Bradley. Tenemos algunos planes familiares muy emocionantes que discutir contigo. Te queremos mucho. Miré fijamente las letras digitales brillantes en la pantalla. Una risa oscura e increíblemente amarga se abrió paso por mi garganta, resonando fuertemente en la vacía y enorme cocina. Durante 28 largos y dolorosos años, fui completamente invisible para estas personas. Durante los últimos 6 meses consecutivos, no habían enviado un solo mensaje para verificar si estaba vivo, sano o a salvo. Genuinamente no les importaba si me había muerto de frío en mi miserable apartamento lleno de corrientes de aire, o si me moría de hambre mientras caminaba por las calles buscando un tercer trabajo. Pero en el segundo absoluto en que captaron un vago y distante olor a dinero real, de repente me convertía de nuevo en su amado y profundamente extrañado hijo. Era tan transparente, tan profundamente patético y tan increíblemente predecible que realmente me revolvió el estómago físicamente. Inmediatamente tomé el teléfono, y sin pasar por mi lista de contactos, marqué la línea privada directa de Valerie, mi gestora de patrimonio senior. Respondió puntualmente al segundo timbre, su voz nítida y completamente alerta. Le expliqué rápida y precisamente la situación repentina con Mason en el semáforo y la invitación a cenar sospechosamente afectuosa y urgente que acababa de recibir de mi familia distanciada. Valerie se quedó en completo silencio por un largo momento, procesando las implicaciones estratégicas. Su voz era aguda, práctica y desprovista de cualquier vacilación emocional cuando finalmente habló. Julián, escúchame con mucha atención. No tienes absolutamente ninguna obligación de ir a esa cena. No les debes nada. Has asegurado con éxito tus activos. Has construido una cartera de bienes raíces altamente rentable, y el salario pasivo de tus inversiones actuales es más que suficiente para mantenerte cómodamente durante 10 vidas. Si entras en esa casa específica, necesitas entender que estás entrando en una emboscada financiera altamente coordinada y premeditada. Quieren algo de ti, y usarán todas las armas emocionales que tengan para conseguirlo. Sé exactamente lo que quieren, Valerie, respondí, caminando por mi cocina y mirando a través de las enormes ventanas del suelo al techo la tranquila superficie de mi piscina infinita. Quieren mi dinero. Pero esconderme de forma segura detrás de estas puertas de hierro significa que todavía tienen poder psicológico sobre mí. Significa que todavía estoy aterrorizado de su juicio y su manipulación. Necesito mirarlos directamente a los ojos. Necesito cerrar firmemente este capítulo de mi vida en mis propios términos. Pero antes de hacerlo, necesito que contactes al departamento legal de inmediato. Necesito que mi abogado principal redacte una carta de cese y desistimiento sólida como una roca e increíblemente agresiva. La quiero impresa en el papel con membrete legal más grueso e intimidante que posea tu firma. Valerie se rió en voz baja, un sonido seco y muy profesional de aprobación. Considera que está hecho. Haré que nuestro mejor abogado litigante redacte los documentos de inmediato y los envíe por mensajero directamente a tu casa mañana por la mañana. Solo recuerda, Julián, no dejes que manipulen tus emociones. Tú tienes absolutamente toda la ventaja en esta dinámica. El domingo por la noche llegó con una humedad veraniega pesada y sofocante que hacía que el aire se sintiera espeso y difícil de respirar. Me tomé mi tiempo para prepararme. Me vestí impecablemente con un traje azul marino oscuro hecho a medida que me quedaba perfecto. Me abroché un pesado reloj de lujo de 5 cifras en mi muñeca izquierda, me ajusté el cuello y conduje el Porsche negro medianoche directamente al corazón de la ilusión tóxica y fabricada de mi familia. Entré lentamente en el largo y perfectamente cuidado camino de entrada de Bradley y estacioné deliberadamente mi elegante y ruidoso superdeportivo directamente detrás de su SUV agresivamente promedio y fuertemente financiado. Caminando por el sendero de piedra hacia la puerta principal, tomé una respiración profunda y estabilizadora. Me recordé a mí mismo que ya no era el niño roto, exhausto y empobrecido que había salido furioso de esta misma casa hace 6 meses, sintiéndose completamente derrotado. Era un hombre adulto que era dueño de su mundo entero,
completamente libre de deudas u obligaciones. Mi madre abrió la puerta de un tirón agresivo antes de que tuviera la oportunidad de tocar el timbre. Abrió los brazos de par en par, su rostro fuertemente contorneado con maquillaje y estirado en una sonrisa masiva, artificial y cegadora. Llevaba su característico perfume floral pesado. El aroma exacto desencadenó instantáneamente una ola masiva de oscuros y opresivos recuerdos de la infancia. Julián, solo mírate. Prácticamente chilló, atrayendo mi cuerpo rígido a un abrazo apretado y completamente falso. Se apartó rápidamente, y sin pudor, me miró de arriba abajo, sus ojos codiciosos y calculadores analizando el corte preciso de mi traje caro y el cuero italiano de primera calidad de mis zapatos. Te ves absolutamente increíble, cariño. Te hemos echado muchísimo de menos. La casa no ha sido la misma sin ti. Bradley apareció de repente en el pasillo brillantemente iluminado, sosteniendo una gran copa de cristal de vino tinto. Llevaba una sonrisa forzada y notablemente tensa que ni siquiera se acercaba a sus ojos. «Hola, hermanito», dijo, ofreciendo un apretón de manos rígido y altamente competitivo. «¿Cuánto tiempo sin verte?» Mason mencionó que se encontró contigo por casualidad en el centro el otro día. Dijo que te iba excepcionalmente bien. «Me va bien, Bradley», dije, mi voz perfectamente neutral y plana, sin darle intencionalmente nada con que trabajar. Nos movimos lentamente hacia el comedor formal, la habitación exacta donde había sido humillado sin piedad solo meses antes. La escena era casi idéntica, pero la dinámica de poder estaba completamente invertida. Mi padre se levantó rápidamente de su silla para estrechar mi mano, dándome una palmada entusiasta y fuerte en el hombro, ignorando por completo el hecho evidente de que la última vez que hablamos, me había gritado desde su porche delantero. Victoria, la prometida de Bradley, se sentó en silencio en la mesa, sus ojos constantemente y codiciosamente dirigidos al costoso reloj que brillaba en mi muñeca. La cena comenzó con un desfile agónico y prolongado de charla superficial. Elogiaron agresivamente mi apariencia física. Hicieron preguntas vagas y muy inquisitivas sobre mi trayectoria profesional, tratando desesperadamente de averiguar exactamente cómo había adquirido un Porsche y un traje a medida. No les di nada más que respuestas vagas y no comprometedoras sobre inversiones inteligentes y tempranas y una promoción repentina y muy lucrativa en el sector tecnológico corporativo. Luego, exactamente como Valeria había predicho, el verdadero y feo objetivo de la noche finalmente se reveló. Las sonrisas cálidas y falsas se tensaron considerablemente. La atmósfera en la habitación cambió rápidamente de una calidez artificial a una fría y calculada transacción comercial. Mi madre carraspeó ruidosamente, alisó delicadamente su servilleta de tela sobre su regazo e inició la emboscada financiera. Deslizaron con orgullo una brillante carpeta de Manila sobre la pulida mesa de caoba, directamente hacia mí. Detallaron con entusiasmo la extensión del solarium a medida, el azulejo italiano importado, la extravagante boda de destino en la Toscana y los alquileres de villas privadas. Exigieron $100.000 con el derecho absolutamente impresionante de la realeza grabando a un humilde campesino. Es una inversión muy sólida en la propiedad, Julián, afirmó firmemente mi padre, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en la mesa. Y más importante aún, la familia se cuida entre sí. Es hora de que contribuyas. Me senté perfectamente quieto, con las manos apoyadas sobre la mesa de caoba. Los miré cuidadosamente a los tres. Miré a Victoria, que prácticamente vibraba de codicia incontenible. Estaban tan increíblemente ciegos y confiados. Genuinamente creían que, simplemente porque compartía su ADN genético, estaba legal y moralmente obligado a financiar por completo su estilo de vida de lujo. Pensaban que todavía anhelaba desesperadamente su aprobación parental básica, que con gusto extendería un cheque masivo de 6 cifras solo para comprar un asiento temporal y altamente condicional en su mesa. Era la trampa fatal definitiva de la complacencia. Asumieron naturalmente que su condicionamiento psicológico de toda la vida había funcionado perfectamente. Asumieron que yo todavía era la sombra obediente y sumisa destinada a apoyar para siempre al hijo de oro. $100.000, repetí lentamente, mi voz desprovista de toda emoción, dejando que la enorme cifra colgara pesadamente en el aire silencioso del comedor. Miré directamente a los ojos de Bradley. ¿Quieres que te entregue $100.000 en efectivo para un solarium y una fiesta lujosa en Italia?
Es una inversión necesaria en el futuro de nuestra familia, Julián, dijo Bradley rápidamente, su voz instantáneamente defensiva y ligeramente elevada. Claramente tienes el dinero ahora. ¿Por qué no deberíamos compartir el éxito? Somos sangre. Lentamente, metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de mi traje a medida. No saqué una chequera de cuero. Saqué una sola hoja de papel de impresora estándar, perfectamente nítida. Era una fotocopia en color de alta resolución de un documento muy específico, doblado cuidadosamente por la mitad. Coloqué el papel doblado suavemente sobre su ridícula factura de construcción. Miré directamente a mi madre, cuyos ojos estaban abiertos de par en par con ansiosa anticipación, completamente inconsciente de la devastación absoluta y demoledora que estaba a punto de desatar sobre su vida perfecta, fuertemente hipotecada y fraudulenta. Antes de que discutamos tus planes arquitectónicos increíblemente lujosos o tus vacaciones italianas, dije, mi voz bajando a un registro bajo, autoritario y helado que exigía un silencio absoluto y total en la habitación. Creo que necesitamos aclarar un malentendido fundamental masivo sobre de dónde vino exactamente mi dinero. Mi padre frunció el ceño profundamente, sus gruesas cejas juntándose mientras se inclinaba pesadamente hacia adelante en su silla. ¿Qué importa de dónde vino el dinero? Ahora tienes mucho éxito. Se lo debes a tu hermano mayor para ayudarlo a establecer adecuadamente su vida y su nuevo matrimonio. No le debo absolutamente nada, corregí bruscamente, mis ojos fijos intensamente en los suyos hasta que parpadeó y desvió la mirada. Pero quiero que mires muy de cerca ese trozo de papel. Madre, adelante. Cógela. Ábrela. Silvia extendió una mano ligeramente temblorosa, sus largas uñas cuidadas atrapando el borde del papel doblado. Lo desdobló lentamente, sus ojos escaneando la parte superior de la página. Era una fotocopia a todo color y alta resolución del barato boleto de lotería de rasca y gana de $2. Había documentado cuidadosamente tanto el anverso como el reverso antes de entregarlo al Departamento de Reclamos Seguros de la Comisión de Lotería Estatal. Había rodeado explícitamente los números ganadores coincidentes con tinta roja brillante y gruesa. Justo al lado de la imagen del boleto había una copia legalmente certificada del recibo de verificación oficial del Estado, que mostraba la cantidad final e innegable del premio total. Mi madre miró fijamente el papel, sin comprender. Sus ojos se movían rápida y frenéticamente de los números rodeados a la línea del premio total en la parte inferior. Su rostro, previamente sonrojado por el vino caro y la codicia pura, se drenó por completo de todo color en cuestión de segundos, volviéndose de un tono enfermizo y horrible de gris ceniza. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió absolutamente ningún sonido. Sus manos comenzaron a temblar violentamente, haciendo que el papel crujiera ruidosamente en la habitación silenciosa. ¿Qué es, Silvia? Dámelo, exigió mi padre agresivamente, arrebatándole el papel con fuerza de sus manos temblorosas. Miró la fotocopia. Observé en tiempo real cómo su cerebro se cortocircuitaba por completo mientras luchaba por procesar lógicamente la información imposible que tenía delante. Miró de cerca el número de serie. Miró la cantidad impresa del premio gordo, $134 millones. Bradley se inclinó torpemente, entrecerrando los ojos para ver el papel en las manos de su padre. Cuando la pesada realidad de los números impresos finalmente se registró en su cerebro perezoso y privilegiado, retrocedió físicamente como si se hubiera quemado. Su brazo se sacudió hacia atrás violentamente, derribando su costosa copa de vino de cristal. El líquido rojo oscuro se derramó rápidamente sobre el impecable mantel blanco brillante, empapando la tela y pareciendo exactamente sangre fresca extendiéndose por un campo de batalla. Nadie movió un solo músculo para limpiarlo. Ese es el boleto exacto que me diste para mi graduación universitaria, dije, mi voz resonando clara y poderosamente en la habitación silenciosa y completamente atónita. El trozo de basura literal de $2 que compraste en una gasolinera sucia y me entregaste en un sobre blanco barato porque habías gastado todo tu efectivo disponible comprándole a Bradley una casa nueva. Sonreíste y me dijiste que sería divertido. Me dijiste que nunca se sabe, que podría ganar el premio gordo. Me incliné hacia adelante deliberadamente, apoyando mis antebrazos firmemente en el borde de la mesa, invadiendo su espacio psicológico. Bueno, madre, tenías toda la razón por una vez en tu vida. Gané el premio gordo.
Reclamé 134 millones de dólares. Aseguré legalmente cada centavo en un fideicomiso ciego impenetrable y una LLC. Compré una mansión enorme a 3 kilómetros de esta casa, en efectivo. Conduzco un Porsche nuevo. Tengo un equipo completo de gestores de patrimonio. Y construí toda esta nueva vida sobre el insulto degradante definitivo que me lanzaste a la cara. El silencio en el comedor era una devastación total y absoluta. Victoria parecía que iba a vomitar. Tenía la mano apretada fuertemente sobre la boca, con los ojos abiertos de par en par por el shock. La boca de Bradley estaba completamente abierta, su rostro enrojeciendo rápidamente con una ira carmesí oscura, fea y muy peligrosa. Mi madre finalmente encontró su voz. Temblaba violentamente, era aguda y estaba teñida de un pánico inmediato y desesperado. Julián, Dios mío, 134 millones. ¿Tú realmente tienes tanto dinero? ¿Por qué demonios no nos lo dijiste de inmediato? Somos tu familia. Somos tus padres. Deberíamos estar celebrando juntos esta bendición increíble que cambia la vida, como una unidad. Celebrando. Me reí, un sonido agudo, increíblemente fuerte y seco que la hizo retroceder físicamente en su silla. No me invitaste aquí esta noche para celebrar, Silvia. Me invitaste aquí porque tu espía Mason vio mi coche y oliste el dinero como un tiburón huele la sangre en el agua. Me invitaste aquí específicamente para emboscarme y entregarme una factura ridícula de 100.000. La última vez que estuve en esta misma casa, te dije que me estaba ahogando en deudas. Te rogué por una fracción de ayuda. ¿Y recuerdas exactamente lo que me dijiste? Ella me miró fijamente, el puro terror inundando sus ojos. Lo recordaba. Me miraste como si fuera basura absoluta, continué, mi voz implacable, martillando metódicamente los últimos clavos en el ataúd de nuestra relación. Me dijiste con orgullo que nadie me impedía trabajar más duro. Me dijiste que dejara de estar tan celoso de mi hermano de gran éxito. Gesticulé salvajemente con la mano alrededor de la opulenta habitación. Bueno, míralo ahora mismo. Mira a tu hijo de oro de gran éxito. Está sentado aquí, suplicando a su hermano menor por una masiva ayuda en efectivo para construir un solarium porque se niega a ganarse la vida de verdad. Bradley golpeó su puño increíblemente fuerte sobre la mesa de caoba, haciendo que los finos platos de porcelana vibraran ruidosamente contra la madera. Escúchame, pequeño idiota arrogante. Gritó a todo pulmón, su rostro contorsionado por una furia pura y sin filtros. Tuviste una suerte increíble. Ese dinero técnicamente pertenece a esta familia. Mamá y papá compraron ese boleto específico con su dinero. Técnicamente, moralmente, ese es su dinero, y tienen pleno derecho a una parte masiva de él. Es su herencia legal para distribuirla entre nosotros por igual. No pude evitarlo. Eché la cabeza hacia atrás y me reí genuinamente, a carcajadas, de su impresionante y completamente desquiciada ilusión. ¿Herencia? Bradley, tienes 30 años y todavía no entiendes fundamentalmente cómo funciona el mundo real o el sistema legal. Compraron un regalo. Me entregaron física y legalmente el regalo. La Comisión de Lotería Estatal, el Gobierno Federal, el IRS y un equipo masivo de abogados corporativos muy bien pagados ya han verificado que cada centavo me pertenece exclusiva y permanentemente a mí. Mi padre se levantó agresivamente, su pesada silla de madera raspando ruidosa y bruscamente contra el suelo de madera. Intentó inflar físicamente el pecho, tratando de usar la vieja e intimidante autoridad patriarcal que siempre había usado como arma contra mí cuando era niño. Julián, te vas a sentar ahora mismo y vamos a discutir exactamente cómo se gestionará este dinero familiar en el futuro. Contrataremos a un asesor financiero independiente. Estableceremos un fideicomiso familiar conjunto. No vamos a permitir que acapares egoístamente esta inmensa riqueza mientras tu propio hermano lucha por pagar su boda. No parpadeé. No me inmuté. No retrocedí ni un centímetro. Metí la mano tranquilamente en el bolsillo de mi chaqueta a medida por última vez. Saqué un sobre grueso, pesado y de tamaño legal que llevaba el sello dorado en relieve, altamente reconocible, de una de las firmas de abogados corporativos más despiadadas y caras de todo el estado. Lo arrojé sin esfuerzo sobre la mesa.
Aterrizó con un fuerte golpe directamente en el charco de vino tinto derramado. Eso es una orden formal y legalmente vinculante de cese y desistimiento, declaré fríamente, poniéndome de pie en toda mi altura, superando fácilmente a mi padre. Describe clara y explícitamente que si alguno de ustedes intenta contactarme, acosarme, aparecer en mi propiedad o emprender cualquier acción legal frívola para tratar de reclamar mis activos, mi equipo legal presentará inmediatamente una demanda masiva y catastrófica contra ustedes por acoso dirigido, angustia emocional y extorsión. Los ataré en un tribunal civil durante los próximos 10 años. Drenaré legal y metódicamente cada centavo de capital que hayan acumulado en esta casa. Los arruinaré financieramente tan completamente que nunca se recuperarán. Mi padre miró el pesado sobrelegal empapado en vino. El viento se le había ido por completo de las velas. Su postura agresiva y autoritaria se derrumbó instantáneamente, sus hombros cayendo en derrota. Se dio cuenta en ese preciso y claro momento de que no le quedaba absolutamente ningún poder. La dinámica había cambiado permanente e irreversiblemente. Yo era el depredador alfa en la habitación, y ellos estaban completamente indefensos. Miré a mi madre, que ahora lloraba en silencio y patéticamente en su costosa servilleta de tela, su maquillaje corriendo por su rostro, dándose cuenta finalmente de la magnitud catastrófica y que alteraba la vida de su crueldad de toda la vida. Miré a Bradley, que miraba fijamente la pared, completamente emasculado, humillado y derrotado frente a su prometida. ¿Querías saber si iba a pagar tu boda italiana y tu solarium de lujo, Bradley? Pregunté suavemente, el silencio sepulcral de la habitación amplificando cada una de mis palabras. No respondió. Solo miró intensamente la mesa, negándose a hacer contacto visual. Bueno, dije, repitiendo las mismas palabras venenosas que habían alimentado activamente mi rabia y mi supervivencia durante los últimos 6 meses. Nadie te impide trabajar más duro. Me di la vuelta bruscamente, ajusté los punos impecables de mi traje a medida y salí del comedor con la cabeza bien alta. No miré hacia atrás cuando mi madre sollozó mi nombre en voz alta, rogándome que me quedara. No me inmuté ni disminuí el paso cuando mi padre gritó una sarta de maldiciones desesperadas y furiosas a mi espalda. Salí por la puerta principal, me subí a mi Porsche que esperaba, arranqué el rugiente motor y me alejé en la noche, dejándolos completamente destrozados en las ruinas humeantes de su propia codicia cegadora. Las caóticas secuelas inmediatas de esa explosiva cena fueron exactamente lo que mis caros abogados corporativos habían predicho con precisión. Durante las 2 primeras semanas intensas, mi proveedor de telefonía móvil interceptó y bloqueó automáticamente más de 400 llamadas telefónicas y mensajes de texto desquiciados desde varios números de teléfono asociados a mi familia. Intentaron desesperadamente usar teléfonos desechables baratos. Intentaron enviar correos electrónicos a mis antiguas direcciones de trabajo inactivas con asuntos que suplicaban perdón y exigían su parte justa. Incluso intentaron aparecer sin previo aviso en la puerta de seguridad principal de mi exclusivo vecindario, solo para ser prontamente y agresivamente rechazados por los guardias de seguridad privados armados a los que pagaba generosamente para mantener la basura tóxica fuera de mi vida. Cuando el acoso personal, agresivo e incesante finalmente no dio ningún resultado, intentaron contratar a un abogado local sórdido y desesperado para impugnar formalmente la propiedad legal del boleto de lotería. Mi equipo legal corporativo respondió en 24 horas con una brutal y fuertemente documentada contrademanda de 100 páginas por acoso dirigido e intento de extorsión, lo que provocó instantáneamente que su abogado barato abandonara formalmente el caso por puro terror legal. Rápidamente se dieron cuenta de que estaban llevando un cuchillo de mantequilla de plástico a un tiroteo termonuclear. Después de esa derrota legal final y humillante, el silencio de mi familia finalmente se volvió absoluto y permanente. Pasó un año completo en silencio. Prosperé en mi nueva vida pacífica. Viajé extensamente por Europa y Asia, invirtiendo mi considerable tiempo libre y recursos en causas benéficas que realmente me importaban. Y construí una masiva y muy diversificada cartera de bienes raíces comerciales que generaba de manera fiable millones en ingresos pasivos. Finalmente entendí que la riqueza masiva no solo compraba coches de lujo o casas grandes. Compraba una fortaleza legal impenetrable de profunda paz. Mantuve contacto regular con exactamente una persona de mi antigua vida de lucha, Félix. Félix era un tipo sólido que conocía desde mis días universitarios, un amigo increíblemente leal que siempre había visto completamente a través de la fachada tóxica y fabricada de mi familia.
Siempre me había apoyado cuando estaba completamente arruinado, invitándome a comer cuando no podía permitírmelo, y era una de las pocas personas en la Tierra en las que confiaba lo suficiente como para compartir mi nueva realidad. Estábamos almorzando de forma larga y relajada en un exclusivo asador de 5 estrellas en el centro, cuando felizmente me dio la devastadora actualización final sobre la rápida caída del Hijo de Oro. No vas a creer en absoluto el desastre sin paliativos que está ocurriendo actualmente en el mundo de Bradley, dijo Félix, cortando agresivamente un costoso y poco hecho chuletón, con una sonrisa de gran satisfacción jugando en sus labios. Ilumíname, respondí con calma, tomando un sorbo lento de agua con gas. Ya no buscaba activamente noticias sobre ellos, pero no podía negar la curiosidad humana y mórbida sobre su destino. La boda de destino en Italia fue completa y permanentemente cancelada, explicó Félix, inclinándose ansiosamente sobre la mesa. Aparentemente, cuando saliste de esa cena y te negaste rotundamente a financiar su ridícula fantasía, la dura realidad financiera los golpeó como un tren de carga desbocado. Victoria tuvo un berrinche masivo de proporciones épicas. Exigió que la boda se llevara a cabo según lo planeado, pero tus padres simplemente no tenían el dinero en efectivo. Habían apalancado fuertemente todo su crédito disponible solo para mantener su falso estilo de vida de club de campo. Asentí lentamente, procesando la información. La frágil ilusión de riqueza que habían mantenido durante décadas finalmente se estaba haciendo añicos bajo su propio peso. Se pone mucho peor, Julián, continuó Félix, disfrutando genuinamente de la dramática narración. Victoria no solo canceló la costosa boda. Oficialmente solicitó un divorcio muy disputado exactamente 6 meses después de que fueran a un juzgado local barato y deprimente para casarse en silencio. Legalmente citó diferencias irreconciliables, pero todo el mundo en la ciudad sabe que es porque Bradley está completa y desesperadamente arruinado. Actualmente lo está arrastrando a través de una batalla legal brutal y profundamente pública. Incluso está luchando agresivamente por la custodia total y exclusiva de su caro perro de pura raza solo para castigarlo emocionalmente. Formalmente quiere una pensión alimenticia. Y como Bradley se niega rotundamente a conseguir un trabajo real remunerado, el juez del Tribunal de Familia lo está destruyendo absolutamente en el estrado. Sentí una profunda y muy satisfactoria sensación de equilibrio kármico invadirme. Bradley, el hombre increíblemente arrogante al que se le había entregado absolutamente todo en bandeja de plata desde su nacimiento, finalmente estaba experimentando el peso aplastante e implacable de la realidad. ¿Y mis padres?, pregunté, manteniendo mi voz completamente desapegada y analítica. Félix suspiró pesadamente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Se están hundiendo rápidamente con el barco. En un intento desesperado y muy equivocado de pagar los costosos abogados de divorcio de Bradley y salvar su casa de la ejecución hipotecaria total, tus padres vaciaron por completo sus cuentas de jubilación 401k. Vaciaron cualquier efectivo que quedaba del fondo universitario que supuestamente habían reservado para sus futuros nietos. Sacaron una segunda hipoteca masiva de alto interés sobre su propia casa. Están prácticamente ahogados en deudas tóxicas. Julián, literalmente sacrificaron todo su futuro financiero y su jubilación para proteger ciegamente al Hijo de Oro. Y a pesar de todo eso, todavía está perdiendo absolutamente todo. La dura comprensión me golpeó con un peso aleccionador e innegable. Se habían destruido a sí mismos voluntariamente. Su ciego favoritismo irracional, su absoluta negativa a responsabilizar a Bradley por su propia vida adulta, se había convertido finalmente en el veneno mortal que arruinó toda su estructura familiar. Habían construido meticulosamente un enorme castillo de naipes sobre una base débil de mentiras, permisividad y privilegios inmerecidos. Y en el momento absoluto en que sopló el viento, todo se derrumbó violentamente en el polvo. No sentí una repentina oleada de triunfo alegre y vitoreante. No quise dar una gran fiesta para celebrar su ruina absoluta. Simplemente sentí una abrumadora y profunda sensación de alivio. Estaba completa, legal, física y emocionalmente desconectado de ese edificio en llamas. Había escapado del fuego y estaba completamente a salvo. El capítulo final y profundamente concluyente de esta ridícula y agotadora saga familiar sucedió en silencio, en una fría y lluviosa tarde de martes, completamente por casualidad. Salía de una pequeña cafetería independiente y agresivamente promedio en un barrio obrero de clase trabajadora, completamente al otro lado de la ciudad. Llevaba un capuchino caliente en un vaso de papel.
Acababa de recorrer una gran propiedad comercial que estaba considerando seriamente comprar para un importante proyecto de reurbanización. Al empujar la pesada puerta de cristal y salir al pavimento mojado y resbaladizo, casi me choco directamente con un hombre que llevaba una chaqueta de lluvia amarilla brillante, barata y muy mal ajustada. Me detuve de inmediato. Él se detuvo. Era Bradley. La transformación física de mi hermano mayor fue realmente impactante de presenciar. El hijo de oro arrogante, radiante y en buena forma física que había conocido toda mi vida había desaparecido por completo, reemplazado por una cáscara vacía. Parecía fácilmente 10 años mayor que su edad real. Su línea de cabello, antes gruesa, estaba retrocediendo rápidamente. Su rostro estaba pálido, demacrado y fuertemente marcado por un estrés crónico severo, y sus ojos oscuros tenían la mirada apagada, vacía y derrotada de un hombre que finalmente había sido completamente aplastado por el mundo real. Sostenía una taza de papel endeble y que goteaba de café de gasolinera barato, de pie bajo la lluvia helada fuera de una tienda de comestibles de descuento local. Me miró completamente congelado. Miró de cerca mi costoso abrigo de cachemira a medida, los pantalones perfectamente planchados y el aura relajada e inconfundible de un hombre que no tenía una sola preocupación financiera en el mundo entero. Durante un momento largo y profundamente incómodo, ninguno de los dos dijo una sola palabra. La lluvia fría caía suavemente a nuestro alrededor, el sonido rítmico y constante de los coches que pasaban por el pavimento mojado llenando el pesado silencio. Julián, dijo finalmente, su voz completamente hueca, ronca y totalmente desprovista del derecho agresivo y exigente que solía llevar como un arma. Bradley, respondí con calma, mi corazón manteniendo un ritmo lento e increíblemente constante. Miró el pavimento mojado y agrietado, luego lentamente volvió a mirarme. Un breve y familiar destello del viejo y amargo resentimiento se encendió brevemente en sus ojos cansados e inyectados en sangre. Sabes, todavía pienso en ello todos los días. No puedo dormir por eso. Es tan increíblemente injusto. No hiciste una sola cosa para ganar ese dinero de verdad. Simplemente raspaste un trozo de papel barato. Tuviste una suerte increíble y ahora tienes el mundo entero al alcance de tu mano, mientras el resto de nosotros nos estamos ahogando literalmente en deudas. Me quedé allí con calma bajo la lluvia helada, mirando profundamente al hombre roto y miserable que solía hacer de mi vida diaria un infierno. Me di cuenta en ese momento específico de que ya no sentía ni una onza de ira. No sentía la necesidad desesperada de gritar agresivamente para defender mi carácter o para demostrarle mi valía. Solo sentí una piedad profunda, casi clínica por un hombre adulto que todavía se negaba absolutamente a asumir la responsabilidad personal por sus propios fracasos masivos. Tienes toda la razón, Bradley, dije, mi voz increíblemente firme y sorprendentemente suave, cortando el sonido de la lluvia. Tuve una suerte increíble e imposible con ese boleto específico. La vida es salvajemente, impredeciblemente injusta. Parecía genuinamente sorprendido, su ceño frunciéndose, claramente esperando que discutiera agresivamente con él o le echara en cara su divorcio. Pero continué, acercándome un poco más para que pudiera escuchar cada palabra deliberada claramente sobre el sonido de la fuerte lluvia. Conseguir el dinero real fue pura suerte. Lo que hice inmediatamente después de conseguir el dinero fue una elección altamente intencional y disciplinada. Elegí contratar expertos. Elegí aprender agresivamente sobre finanzas. Elegí invertir de manera inteligente. Elegí construir una vida tranquila y muy pacífica. No lo derroché ciegamente en villas italianas, bodas masivas o solariums de lujo que no podía permitirme. A ti te entregaron una casa completamente pagada a los 22 años. Tuviste padres que felizmente financiaron toda tu existencia y te rescataron de cada error. Tuviste todas las ventajas estructurales del mundo, y las desperdiciaste completa y absolutamente porque te negaste a hacer el trabajo. Bradley retrocedió físicamente como si lo hubiera golpeado con fuerza en la cara. Abrió la boca para discutir, para desplegar los viejos y familiares chantajes emocionales familiares, pero las palabras murieron por completo en su garganta seca. Sabía en el fondo que yo tenía toda la razón. Las ilusiones se habían ido. No quedaba absolutamente nadie a quien culpar. Espero sinceramente que lo resuelvas, Bradley, dije, dándole la espalda. De verdad que sí. Pero ahora estás completamente solo,
igual que yo siempre lo estuve. Caminé con calma hasta mi coche estacionado, me metí en el cálido interior de cuero y me alejé lentamente. No miré por el espejo retrovisor ni una sola vez. Ese breve y silencioso encuentro bajo la lluvia fue el cierre satisfactorio definitivo que ni siquiera sabía que mi alma necesitaba desesperadamente. Ganar la lotería masiva me dio millones de dólares. Sí, me dio la increíble capacidad de comprar hermosas casas y coches rápidos y viajar por el mundo sin mirar un saldo bancario. Pero el verdadero premio, lo más valioso que adquirí de ese patético trozo de cartón de $2, fue la libertad total y absoluta. Compré explícitamente mi libertad permanente de una dinámica familiar tóxica, abusiva y narcisista que estaba diseñada a propósito para mantenerme sufriendo en el fondo absoluto. Establecí con éxito límites férreos e inquebrantables, y finalmente descubrí mi propio propósito genuino, completamente fuera de sus sofocantes y oscuras sombras. Aprendí por las malas que la verdadera familia no se trata de sangre compartida o apellidos coincidentes. La verdadera familia no exige que entregues tu salario ganado con tanto esfuerzo ni te obliga violentamente a cubrir el costo de sus errores imprudentes. La familia se trata de respeto mutuo genuino, apoyo inquebrantable en los momentos más oscuros y celebrar los éxitos de los demás sin extender una mano codiciosa y vacía esperando un pago financiero masivo. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites absolutos, inquebrantables y necesarios para proteger con éxito tu propia paz y tu futuro financiero? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje.